Hola, nuevamente retornamos. Por favor, me confirman si se ve la diapositiva. Sí, docente, sí. Sí, Miss. Ya, disculpen, ya chicos, disculpen que de verdad estoy aquí en este tema técnico que, bueno, con paciencia hay que irlo resolviendo. Entonces, estábamos hablando de qué es la investigación. Cuando hablamos de investigación, de acuerdo a lo que ustedes han manifestado, cuando investigamos, efectivamente lo que vamos a hacer es buscar datos, buscar información. Pero no solamente vamos a buscar esa información, sino que la vamos a analizar. Pero la pregunta es, ¿qué nos motiva a investigar? ¿Qué hace que nosotros investiguemos algo, ¿no? Si no pensamos en un proyecto de investigación científica, si no pensamos en una tesis, si no pensamos en un proyecto en sí, nada más pensemos en la palabra investigación. Nosotros siempre estamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Necesitamos siempre investigar, ¿no? Si me pregunto algo cotidiano, algo diario, ¿qué voy a cocinar hoy día? Y quiero hacer un plato diferente, algo especial. Entonces voy a investigar, voy a buscar una receta, voy a buscar información. Puedo buscar información que ya exista, que puede estar en internet, ¿no? Una receta o un video, etcétera, ¿no? Entonces, esa información que podemos tener a la mano ingresando a una página web de manera virtual, a través de un teléfono, a través de una computadora, etcétera. Pero esa información ya existe, pero también puedo tener información de primera mano preguntándole a alguien. ¿Cómo hacer? ¿Cómo resuelvo ese problema, esa necesidad que tengo? Mi necesidad puede ser, o sea, yo tengo que tener una motivación, algo que me inspira, algo que hace que yo tenga que investigar. Y ese algo que me motiva está en función siempre a una necesidad. Entonces, si yo quiero preparar algo diferente, un plato de comida especial para, para cocinar, entonces voy a investigar. Ese es un tipo de investigación cotidiana, personal, que podemos hacer, pero no necesariamente es una investigación científica. Cuando hablamos de una investigación científica, una investigación es científica cuando los datos o la información que buscamos es una investigación formal, una investigación que ha pasado por un proceso de validación, una investigación o datos que han sido aprobados, evaluados por un jurado, por un equipo técnico. ¿Para qué? Para hacer un libro o para hacer un artículo científico, para colocarlo en una revista científica. Entonces, ese tipo de investigación que recogemos de manera formal a través de libros, a través de revistas científicas, a través de tesis elaboradas por algunas universidades a nivel nacional o a nivel internacional, ese tipo de investigación, ese tipo de recojo de datos, que finalmente los citamos, porque tenemos que citar quién es el autor, cuando lo citamos y cuando lo referenciamos, ese tipo de investigación se convierte en una investigación científica. ¿Ya? Todos nosotros podemos hacer investigación. En nuestra vida diaria podemos hacer investigación, pero no siempre la investigación que realizamos es una investigación científica. Científica quiere decir que yo voy a elaborar o voy a recoger datos, voy a recoger información de primera mano o información secundaria que ya existe, pero yo la voy a citar, voy a hacer una referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque la estoy sacando de un libro, porque la estoy sacando de una revista científica. Entonces eso se vuelve una investigación científica. Y esa investigación científica, ¿por qué? ¿Por qué nace? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué?
¿para qué la hacemos? La hacemos porque hay una necesidad, hay algo que vamos a tener que resolver. Pero fíjense que esa necesidad se va a convertir en una oportunidad de mejora, en una oportunidad de cambio, en una oportunidad que puede ser la creación de un nuevo producto, puede ser la creación o modificación de un proceso, puede ser un cambio de vida, una mejora en una comunidad, ¿no? Para hacer frente a una enfermedad, para hacer frente a un problema, a una necesidad. Pero al final investigamos porque vamos a no a quedarnos en el problema, porque vamos a dar una solución. Podemos dar una solución de manera radical, total, o podemos dar con nuestra investigación aportar a una parte de una solución. Entonces, cuando hablamos de investigación, ¿no? Hablamos de analizar, de recoger datos, pero no toda investigación necesariamente tiene que ser científica. Cuando hablamos de investigación científica, vamos a requerir de bases de datos indexados. ¿Qué significa bases de datos indexados? Significa este, datos que recogemos de revistas científicas, donde generalmente hay un jurado, un equipo técnico que evalúa si ese artículo que nosotros queremos publicar realmente es de, es una información válida, es real, alguien lo ha hecho y lo ha hecho bien, siguiendo un procedimiento de metodología científica. Hay un método científico para hacer investigación. Entonces, esas bases de datos, esas bases de información, son bases de información formal. Nosotros podemos encontrar información en Internet. Yo quiero averiguar sobre derecho comercial y bueno, coloco en Internet, en Google, derecho que es el derecho comercial, ¿no? Etcétera, y voy a encontrar información. Voy a encontrar información de alguna persona que escribió sobre ese tema o puedo encontrar información en, de repente en una página eh, de alguien que se puso el rincón del vago o puedo encontrar información de Wikipedia o puedo encontrar información en alguna plataforma de Facebook o en cualquier red que existe hoy en día, ¿no? La red social virtual, pero no necesariamente toda esa información es una información científica, real, formal, etcétera, ¿no? Entonces, para que sea una investigación o un dato o una información formal, nosotros vamos a encontrar información formal en revistas científicas que están indexadas, en tesis o en libros que han pasado por una previa evaluación de un equipo técnico para validar que eso que se está comunicando es formal, es real y es científico, ¿no? Y es científico, ¿por qué? Porque todo lo que vamos a informar está citado, está referenciado. Y bueno, ¿qué entienden? A ver, alguien me podría decir sobre los ODS, más conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué saben de ellos? ¿Por qué se habla, cuando hablamos de investigación científica, por qué se habla de los ODS? A ver, alguien que pueda levantar la mano, adelante. A ver, ¿quién se anima? Adelante, ¿quién puede hablarme sobre los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Pueden activar su micro? Mm, se habla de los ODS, investigación científica, porque nos ayuda o nos orienta qué investigar o para qué, asegurando que nuestro conocimiento contribuya a un mundo más justo, saludable y sostenible. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, miren, nosotros a nivel mundial, después de las guerras, cuando vinieron pues la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó en un caos total. No había organismos, organizaciones eh, que organizaran, ¿no? Que ayudaran a los países, sobre todo frente a las guerras mundiales, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT. También apareció la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué se llama Organización de las Naciones Unidas? Porque justamente los países en general se unieron para hacer frente a varias crisis. Puede ser una crisis de guerra, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis por desastres, este, desastres pues humanos que puedan ocurrir, desastres naturales, etcétera. Entonces apareció la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta que es necesario que el mundo, para que sea sostenible en el tiempo, es decir, para que se haya o sea, se preserve la raza humana, o como se dice, al ser humano, para que se preserve al ser humano, hay que tomar en cuenta algunos objetivos que sean sostenibles en el tiempo, para que se preserven también los recursos ambientales, los recursos naturales, para que haya un desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico no involucre la extinción de los recursos naturales ni la desaparición del ser humano. Entonces es ahí donde a través de la Organización de las Naciones Unidas empezaron a hablar de sostenibilidad. ¿Y qué viene a ser la sostenibilidad? La sostenibilidad viene a ser el cuidado del medio ambiente, el cuidado social de la mano con el desarrollo económico. Es decir, no puede existir desarrollo económico en una empresa, en un país, en una ciudad, destruyendo los recursos naturales. Tampoco puede hablarse de desarrollo económico destruyendo al ser humano o explotando al ser humano. Entonces, las organizaciones, los países a nivel mundial se reunieron en el año 2015 en Francia y generaron los ODS más conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, hablan de aspectos sociales, de aspectos ambientales, y lo que buscan es justamente un desarrollo sostenible, un desarrollo que trascienda de generación en generación, cuidando el medio ambiente y cuidando la parte social, la parte humana. Y es así como tenemos objetivos de desarrollo orientados por el lado económico, orientados por el lado ambiental, orientados en la parte de educación, orientados en general de manera transversal en la parte cultural, y todas las investigaciones que se desarrollan, sobre todo las investigaciones científicas, deben involucrar
uno de los objetivos o más de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hablamos de investigación de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Y la información que recojamos para hacer investigación científica tiene que ser de datos formales, indexados, aprobados a través de revistas científicas o a través de libros, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de investigación científica, lo que nos impulsa a hacer investigación, una investigación científica, decimos, es, o sea, lo que nos va a motivar es la necesidad de resolver un problema, una necesidad, una carencia, algo que está pasando y que yo necesito resolver ese problema o necesito contribuir en aportar conocimiento para resolver un determinado problema o validar algo, una información para ver si es cierta o es falsa. Entonces, es ahí cuando yo hago investigación científica. Entonces, cuando hablamos de un conflicto cognitivo, ese conflicto cognitivo nace de una realidad problemática. O sea, ese problema no me lo estoy inventando, ese problema no es algo que yo creo, es algo que me dijeron, es algo que me parece. No, el problema forma parte de una realidad. El problema es real, ¿no? Entonces, eso es lo que me impulsa a hacer investigación científica. A ver, por favor, ¿alguien me puede decir un problema X dentro de su carrera, de su especialidad? A ver, díganme los problemas que pueden encontrar, ojo, los pueden escribir. A ver, me van poniendo ahí los problemas que puedan existir. A ver, Ruthbert, fiestas, adelante. Buenas noches, docente. Con respecto Bueno, a la carrera de Ingeniería Civil en el Bajo Piura, escasez de agua podría ser eh, el problema de las lluvias por el fenómeno del niño en problemas. correcto, muy bien. Pero, ¿el fenómeno del niño será un problema o no será un problema? ¿No? O sea, yo tengo que definir esa realidad de manera clara como un problema. ¿Cómo lo definirías como un problema? Por ejemplo, el tema del fenómeno del niño. A ver, Bueno, yo lo consideraría problema porque en sí el fenómeno del niño es una realidad, ¿no? Que, que llega esto cada año y a veces la gente no está preparada, los niveles económicos de cada familia es diferente y a algunos les afecta más, a ok, otros tal vez no, pero en el Bajo Piura sí la realidad es que afecta mucho, mucho correcto. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, cuando hablamos del fenómeno del niño, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las lluvias torrenciales que, que pueden generar estas lluvias torrenciales. Esas lluvias torrenciales pueden generar de repente pues que el río se salga de su caudal normal, que genere inundaciones, que genere enfermedades, que genere desabastecimiento de alimentos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esa parte de la realidad problemática, yo tengo que definir claramente el problema. O sea, tengo que explicar el problema. Porque si yo lo digo, el fenómeno del niño es un problema, no, no se entiende. Acuérdense que una investigación la va a leer no solamente una persona que vive acá en Piura y que sabe del fenómeno del niño, lo puede leer un extranjero, alguien que está en otro país y va a decir,
el fenómeno del niño. Va a creer que es un niño, que no son lluvias. Entonces yo tengo que definir claramente esa realidad problemática. La realidad problemática, ¿qué viene a ser? O sea, yo tengo que decir qué consecuencias trae, cuáles son las causas que originan ese problema. Tengo que definir claramente el problema, describir claramente el problema. ¿Dónde se está dando? Bueno, en el Bajo Piura, pero ¿dónde específicamente? ¿En qué zona? ¿En qué caserío? ¿En qué lugar? ¿No? ¿Qué consecuencias trae? Enfermedades, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ese proceso, porque cuando hacemos investigación científica es un proceso. ¿Dónde inicia ese proceso? Ese proceso inicia justamente en dónde está el problema, en esa realidad problemática, en ese espacio. ¿A quiénes está afectando ese problema? Y por lo cual yo voy a necesitar hacer una investigación para poder plantear una solución. Entonces, en este proceso, esta metodología científica nos dice que debemos definir esa realidad problemática dándole una importancia, describir los hechos que están pasando, en qué lugar, en qué espacio se está dando, cuáles son los factores, ¿no? Las causas que originan el problema, cuáles son las consecuencias del problema, que al final lo que vamos a buscar a través de nuestra investigación es darle una solución. No nos vamos a quedar ahí con el problema. Con la investigación vamos a aportar para poder darle una solución, ¿ya? Entonces, a ver, Fiestas, tú que habías participado, a ver, ahora sí me podrías definir un poquito de manera más clara el problema del que estabas hablando. Sí, claro, A ya ver, como usted lo adelante. explicó, esto, problema, fenómeno del niño que se debe a las intensas lluvias torrenciales, a veces hay hasta lluvias eléctricas, lo cual puede conllevar a enfermedades, llama al zancudo y eso provocaría el dengue. Sus consecuencias son graves, ¿no? Que a veces sube la tasa de mortalidad por muerte de dengue. Otros problemas, a veces la misma lluvia hace que el calor sea extremo, por eso a veces la temperatura sube y ¿qué más? Ok, Esto en el sector de ganadería a veces esto se pierde, ¿no? Eh, arroz, todo eso, a veces esto, por las plagas que trae eso. muy bien, Fiestas, muy bien. Entonces ahora ya estás definiendo o estás describiendo los hechos, ¿no? Que trae el problema que se está dando, ¿no? El lugar donde se está dando, que ya lo habías mencionado, en el Bajo Piura creo que dijiste, y todas las consecuencias que has comentado hace un momento trae de esas lluvias torrenciales, más conocidas como el fenómeno de nieve. Entonces, de esa manera nosotros estamos empezando nuestra investigación. Y fíjate que no estamos dando el tema de investigación, estamos hablando del problema, de la realidad problemática, una realidad que es real, o valga la redundancia, que existe, que se da en un lugar. Entonces, nosotros por ahí empezamos con dar a conocer esa realidad
problemática. Bueno, ya el sílabo ya hemos conversado hace un rato, los documentos y de lo que vamos a trabajar el día de hoy es justamente en hablar de ese proceso de lo que significa la ciencia, la investigación científica y el conocimiento científico, ¿no? Entonces ya nos ha quedado bien claro que el inicio de toda investigación, ¿no? Es partiendo de una realidad problemática, partiendo de un problema, pero hay que describir ese problema. O sea, no puedo hablar simplemente de saber cuál va a ser mi investigación. Mi investigación es comercio exterior. No, pero ¿y cuál es el problema? Si toda investigación comienza por el problema. No puedo decir, bueno, mi investigación es de, del, del medio ambiente. Sí, pero ¿cuál es el problema? Toda investigación parte de una realidad problemática. Entonces, pero, ¿y qué es la ciencia? A ver, me gustaría escuchar qué se entiende por ciencia. A ver, alguien que pueda comentar, por favor, pueden activar su micro, levantar su mano. Adelante. ¿Qué se entiende por ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿O a qué hace referencia la ciencia? A ver, alguien que se anime. Adelante. A ver, voy a preguntar entonces. A ver, Anita Morales, ¿qué entiendes por ciencia, Anita? Anita Morales, Buenas noches. Ahora, bueno, adelante. la ciencia, el cual ya es en donde vamos a sacar lo que es la información, el cual fue la investigación dada y sacaron eso. Perdón, no entendí. ¿Qué se entiende por ciencia? Por ejemplo, ¿de qué carrera eres? Ah, de estomatología. Ah, muy bien. ¿Estomatología es una ciencia o no es una ciencia? Sí, mis. ¿Y por qué es una ciencia entonces? ¿Qué viene a ser una ciencia? Mm, A ver, alguien más, a ver que ayude a Anita. ¿Quién se anima? Todos formamos parte de una carrera profesional y toda carrera profesional es parte de una ciencia. A ver, Carlos Gómez, no creo que ya participó Carlos. No, no lo he escuchado. A ver, Carlos, ¿qué se entiende por ciencia? Nada. A ver, ¿alguien ahí ha levantado la mano? Fue a Robert. ¿Sí estás otra vez, Robert? ¿O dejaste tu mano levantada? Eh, A ver, Te podría decir, a ver, esto con respecto también a las carreras que hice, es algo que anteriormente se ha tenido que estudiar, se ha tenido que indagar, investigar para que otras personas ya tengan, mejor dicho, un previo conocimiento antes de meterse más a- al tema, ¿no? ¿Se podría decir? correcto, correcto, muy bien. Una ciencia es un conocimiento que ha sido sistematizado, es un conocimiento que ha sido ordenado y se ha convertido de repente en una teoría. Y esa teoría es aplicable. Entonces, alguien lo analizó, alguien investigó, pero no solamente alguien, sino uno en un país, otro en otro país, etcétera,
y esa información, ese análisis, esos datos se han sistematizado, se han ordenado, se han convertido en una teoría, en una ciencia que puede ser replicable. Y eso es lo que se conoce como ciencia, ¿no? Bueno, Y aquí que esto, tenemos, docente, disculpe, con respecto a lo que dice esto, eso vale así como la ingeniería en general y como dice que usted se ha ordenado, se ha investigado, es, por ejemplo, una parte de ingeniería civil, una parte de ingeniería ambiental, una correcto, parte de ingeniería industrial. así A eso, ¿no? Ok, es correcto, ¿no? muchas gracias. Entonces, esa ciencia, o sea, ese conocimiento, esa teoría, tiene que ser útil, tiene que ser aplicable, tiene que ser explicativa. O sea, puedo yo explicarla, puedo aplicarla y se puede aplicar eh, en cualquier parte, en cualquier lugar, o sea, en Perú, en Argentina, en Chile, en cualquier país, porque forma parte de una teoría, de un conocimiento ordenado, de un conocimiento sistematizado. La ciencia es abierta y finalmente es valiosa, porque ese conocimiento, esas teorías, nos van a ayudar ¿a qué? A resolver problemas. Problemas de ingeniería civil, de ingeniería ambiental, problemas a nivel empresarial, problemas a nivel de psicología, etcétera. Por ejemplo, hablamos de repente, por ejemplo, en administración de empresas, hablamos de la teoría de planificación estratégica. Es parte de la ciencia de la administración de empresas. Es una teoría. Es una teoría donde uno va a saber qué pasos desarrollar para hacer planificación estratégica en una empresa que puede estar en Perú, en una empresa que puede estar en Brasil, en México, en cualquier lugar del mundo. Es un conocimiento ordenado, es un conocimiento sistematizado. Es explicativo porque intenta explicar los hechos en términos de leyes, pueden ser leyes, teorías, normas. Es abierta porque es falible y por consiguiente capaz de progresar, avanzar, busca siempre la verdad, por eso es útil y permite domar la naturaleza y remodelar la sociedad. Por eso se convierte la ciencia en algo valioso, ¿ya? Entonces, miren, hablamos de ciencia que vienen a ser teorías, información ordenada, información sistematizada. Y hablamos también de investigación científica. Como ya hemos dicho, ¿para qué hacemos investigación? Hacemos investigación para resolver problemas. Y a través de la investigación que vamos a recoger datos, pero esos datos los vamos a analizar. ¿Para qué? Para generar nuevo conocimiento. Entonces, la investigación científica es generadora de conocimiento y es un enlace entre la ciencia y la sociedad. Claro, ¿por qué? Porque tengo una realidad problemática y frente a esa realidad problemática yo tengo que buscar una solución. Y para buscar esa solución yo necesito de teorías, necesito de conocimiento que ya sea sistematizado, que ya sea ordenado. Por ello recurro a la ciencia, ¿no? Entonces, está la ciencia y la sociedad, porque el conocimiento me va a permitir resolver problemas que forman parte de la sociedad. La investigación científica es generadora de conocimiento, constituye el enlace entre ciencia y la sociedad que hace vida en nuestro entorno, como partes no excluyentes de un sistema dinámico y complejo, con fines hacia el desarrollo científico, social
y tecnológico de las comunidades. Entonces, la investigación está de la mano de la ciencia para finalmente generar. ¿Qué vamos a generar? ¿Qué vamos a aportar? Vamos a aportar nuevo conocimiento, pero este conocimiento es un conocimiento científico. Otra vez se va a ir, quedan 3 minutos con 54 segundos. Se vuelve a ingresar, por favor, de aquí al enlace nuevamente. Muy bien. Entonces, para Barral, en el año 2024, ¿qué nos habla sobre el conocimiento científico? Nos dice que el conocimiento científico es un sistema de conocimientos válidos. Bueno, aquí está Piaget en 1979. El conocimiento científico es un sistema de conocimientos válidos. Es decir, es un conocimiento analizado, evaluado, sistematizado, ordenado. Eso es un conocimiento científico. No es un conocimiento desordenado, no es un conocimiento basado en fuentes informales, no es un conocimiento basado en creencias, en lo que yo creo, en lo que me parece. No, el conocimiento científico es un conocimiento ordenado, sistematizado y validado. Bueno, acá tenemos otro autor para Talla en el año 2012. El conocimiento científico es un sistema de conocimientos válidos. Finalmente, permite comprender y construir la vida de la comunidad en la que se desarrolla el ser humano. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento que vamos a generar, que vamos a aportar, pero es porque realmente lo hemos analizado, lo hemos sistematizado, lo hemos ordenado y hemos recurrido también a fuentes de información formal, no a fuentes de información informales, sino a fuentes de información formal. Entonces, de esa manera construimos conocimiento científico. A ver, queda 1 minuto con 24 segundos. A ver, alguien entonces me podría decir qué significa hablar de ciencia, de investigación científica y de conocimiento científico. ¿Cuál es la diferencia que hay entre cada uno de ellos? A ver, ¿alguien se anima? Bueno, entonces quedémonos con esta idea clara, ¿no? El aporte que damos a través de la investigación científica es nuevo conocimiento ordenado y sistematizado. La investigación científica es partir de un problema para buscar una solución. Y las ciencias son el conjunto de teorías y de sistematización de información, de datos, de manera formal. Bueno, vamos a ver de aquí entonces cuáles son las etapas de la investigación. Ya nos